Hola, Dios les bendice. Pues vamos a seguir con nuestras pláticas. Fíjate que el día de hoy estaba yo pensando y estaba yo hablando con Dios, ¿sí? Porque hay veces que nosotros tenemos que estar tomando decisiones. Tenemos que ir viendo cada una de las cosas que tenemos que hacer. Todos los días es un reto para un hijo de Dios, el estar en el camino de Dios. ¿Por qué te lo digo que es un reto? Porque se presentan muchas cosas, se presentan muchos ataques, se presentan muchas situaciones que no son del agrado de Dios. Y tienes que ir tú rectificando el camino cuando te sientes que andas mal. ¿Okay? No precisamente que andes mal por otras situaciones, sino que andas mal porque estás enojándote mucho, porque no estás de acuerdo a lo que a lo que Dios te va marcando. Hay situaciones que luego te molestan, ¿sí? Me recordaba el día de hoy en la mañana cuando Dios me llamó a mí a la obra de Dios y me llamó a través de diferentes formas y una de ellas fue el hecho de que Dios me mostraba y me decía que Él necesitaba a alguien que hablara sobre quién es Dios, cuándo está Dios contigo, cómo volver a platicar con Él, cómo acercarte a Dios. El saber que aunque seas como seas, Dios está contigo. Dios nunca te va a abandonar, ¿sí? Yo le daba gracias a Dios porque sin Él no sería lo que soy y sin Él no sería lo que Dios quiere que sea, ¿sí? Y le daba muchas gracias y le decía yo a Dios que me apoyara, que me enseñara y que me guiara por donde debo de caminar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros inconscientemente nos vamos de lado. Fíjate, cuando empiezas a pegar de gritos, cuando empiezas a discutir por cualquier cosa, automáticamente tienes que revisar el qué es lo que te está lastimando, qué es lo que te está afectando. Cuando empiezas a sentirte inquieta que algo va a pasar, que las cosas no están bien, tienes que analizar, tienes que pedirle a Dios que te revele qué es lo que está pasando. Tienes que ir hablando con Él para que sepas qué pasos vas a dar, ¿sí? Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, lo primero que hacemos es esa oración de fe. Esa oración de fe que decimos, Señor, entra tú a nuestro corazón, obra tú en nuestra vida. Queremos estar contigo. Queremos que seas tú quien nos gobierne. Aceptamos tu sacrificio, ¿sí? Aceptamos, Señor, que tú estés en nuestra vida. Tú puedes decirlo en la forma que tú salga de tu corazón, que sea honesto y salga de tu corazón, como tú quieras hablarle a Dios, ¿sí? Dios sabe exactamente quién eres, cómo eres y qué piensas y qué es lo que haces, ¿no? Dios es maravilloso y Dios sabe exactamente cómo te va a ir guiando. Entonces, en este caso, en esa maravilla que tenemos por Dios, en ese amor tan tremendo que tenemos por Dios, ¿sí? Dios es el que nos va enseñando, nos va guiando, nos va mostrando qué hacer. Fíjate, cuando tú aceptas a Cristo, tú te acercas a Cristo, tú hablas con Él, ¿sí? Muchos nos habla a través de la palabra, muchos otros nos habla a través de diferentes formas que sabemos que sabe Dios que vamos a entender. Dios es tan maravilloso y tan perfecto que sabe exactamente y te conoce exactamente cómo vas a entender claramente que Dios te está hablando. Entonces, cuando tú empiezas a mantener esa relación con Dios, empiezan tus cambios, como te decía. Tienes que cambiar en tu forma de vivir espiritual, tienes que cambiar en tu forma de vivir emocional, tienes que cambiar en tu forma de vivir física. Pero los cambios empiezan primeramente en lo espiritual. ¿Por qué? Porque tú necesitas conocer claramente a Dios, aferrarte a Dios y tener esa confianza y esa fe puesta en Dios.
porque todos esos cambios que se te vienen posteriormente van a ser de inquietud, porque haz de cuenta que vas a entrar a un terreno que tú no conoces. Vas a tener que quitar paso a paso todo aquello que te lastimaba, lo vas a tener que volver a tu mente para entregarlo y olvidarte completamente. Perdonar, pedir perdón y olvidarlo completamente. Muchos de nosotros se nos dice, a nosotros se nos dice cuando aceptamos a Cristo, que Cristo ya te limpió, ya te perdonó, ya no tienes que recordar lo pasado, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces nosotros, por eso mismo, porque tenemos, Dios te bendice, ángeles, porque tenemos que recordarlo, de dónde nos sacó Dios. Tenemos que vivir las consecuencias de lo que nosotros hemos sufrido, de lo que nosotros hemos pasado, de lo que nosotros hemos hecho, y ver la responsabilidad de lo que los otros nos han hecho, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Vas a recordar, sí. Dios ya te perdonó todos tus pecados, te dejó limpio como la nieve, ¿no? Pero ahora te vas a enfrentar a las consecuencias del pecado en tu vida. ¿Cómo es esto? Van a venir situaciones a tu vida que a lo mejor te causan estrés, que a lo mejor te causan miedo, que a lo mejor te causa ese pavor de soltarte de aquello con lo que tú estabas muy aferrado. Llámale adicción, alcoholismo, drogas, llámale relaciones destructivas, llámale adicción al trabajo, etcétera, ¿sí? Todo eso que te causaba a ti un cierto placer, porque aunque uno diga, pero es que ¿cómo le va a causar placer el hecho de estarse lastimando con el alcohol, con las drogas, con las relaciones destructivas, etcétera? Toda adicción te va a causar un placer momentáneo. Toda adicción, por eso sigues en la adicción. Si no te causara ese placer momentáneo, tú te hubieras salido. Pero lo que pasa es que te haces adicto a la adrenalina que provoca ese placer momentáneo. ¿Qué es lo que debes de hacer y puedes hacer con la ayuda de Dios? Pues cuando empiezas tu caminar con Dios, cuando tú empiezas a fortalecerte en Dios, lo primero que tienes que hacer es entregar tu corazón. Empezarle a pedir a Dios que sea Él el que se manifieste en tu corazón y empiece a sacar todos esos residuos que tiene tu corazón. ¿Te has preguntado por qué de repente sientes celos? ¿De dónde viene esa inseguridad que te provoca los celos? ¿Te has preguntado a quién has lastimado con esos celos? ¿En qué grado has lastimado a las personas y en qué grado te has lastimado a ti? Esa es una de las pocas situaciones que vas a tener que ir revisando poco a poco, día a día. Todo lo que pasó en tu vida durante un año no lo vas a poder resolver en unas cuantas horas. Tienes que ir trabajándolo poco a poco, día con día. No quieras correr, vete día a día, porque todos los días traen su propio problema, ¿sí? Todos los días traen su propio reto. Como te decía, el ser hijo de Dios todos los días es un reto. ¿Por qué? Tienes que confiar en Dios, tienes que entregar lo que estás haciendo, ¿sí? Tienes que entregar lo que te está afectando, que te estás lastimando, ¿sí? Y tienes que estar cerca de Dios para que puedas hacer las 3 primeras cosas, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? A mí me encanta hablar mucho de Dios porque he visto las maravillas tan inmensas. Te digo, cuando Él me habló, Él me dijo que tenía que decirle a los demás que Dios estaba con ellos aún en las peores tormentas. Yo le decía a Dios, bueno, Señor, pero es que yo no sé hablar sobre la palabra de Dios. Yo no lo sé, mi Dios.
No lo entiendo, ¿sí? Es demasiada situación para mi mente. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente mis neuronas no estaban al 100%, ¿sí? Pero sí, como te diré, yo lo que le había dicho a Dios es, Señor, si yo no me recuerdo por la falta de oxígeno, por situaciones que se me habían dicho de una enfermedad que tenía, ¿sí? Señor, si yo no, si llega el momento en que no recuerdo, sé tú mi memoria. Espíritu Santo, recuérdame de todo lo que se me olvide, ¿sí? Yo ya había puesto mi vida en sus manos porque sinceramente, a como me habían dado un diagnóstico, estaba medio tremendo, ¿no? Entonces ya le había pedido yo a Dios, pero le digo a Dios, bueno, Señor, ¿cómo puedo hacerlo si realmente yo no puedo meterme a estudiar y estudiar la Biblia? Yo no puedo así. Y me decía Dios, tú no te preocupes. Yo tengo pastores, profetas, tengo apóstoles, tengo personas, tengo maestros que saben lo de la Biblia. Tú solamente ocúpate en decir quién soy yo. ¿Quién soy yo en la tristeza? ¿Quién soy yo en las luchas? ¿Quién soy yo? Y que siempre, siempre estoy ahí porque les amo. ¿Sí? Cuando Dios me empieza testimonio de Dios, es porque estás viviendo y tienes a Dios en tu vida. ¿Sí? Ese es el meollo del asunto. Si tú empiezas a caminar con Dios como es, tú te vas a olvidar de tristezas, te vas a olvidar de conmiseraciones, te vas a olvidar de estar peleando con las personas, te vas a olvidar de estarte compitiendo con los demás. Vas a decir, bueno, Maru, es que esto es muy fuerte, ¿cómo voy a hacer todo eso? Día a día vas a ir haciendo, a ir cambiando tu vida que ni tú mismo te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Pongamos con el día de mañana, bueno, con el día de hoy, pongamos el día de hoy como ejemplo. Aunque ya terminamos casi el día, pongamos el día de hoy como ejemplo. Si tú no estás acostumbrado a que cuando te despiertas dices buenos días, al primero que le tienes que decir buenos días es a Dios. Es decirle, buenos días, Señor, gracias porque me mantuviste un día más con vida. Empieza a abrirse un panorama diferente. Si tú estás acostumbrado a pelear con la persona con la que vives, ¿sí? El día de hoy vas a despertar y vas a decirle, buenos días, ¿sí? Ten por seguro que la cara de asombro va a estar tremenda. Imagínate cómo es posible que alguien que no te dice, no te da los buenos días, sino siempre está peleando, se pare tranquilo y te diga buenos días. Va a ser una cara de asombro tremenda. Pero no por ello tú vas a dejar de hacerlo. Ya empezaste, ya te comprometiste con Dios. Bueno, vamos a seguir el camino. Si tú eres de los que pelean por todo, si cinco veces por mínimo, o sea, por contar algo así, porque pues realmente hay gente que pelea todo el día por todo, si son 5 problemas que has tenido, ¿sí? Y en esos 5 problemas por lo regular siempre discutías con tu familia, en tu trabajo, con los que van, ya sea peatones o si vas manejando, con las personas que se meten que se te meten al carril, etcétera. Si tú vas peleando, intenta mantenerte callado. No discutas, no alegues, no digas nada. Mantente callado. ¿Te va a costar trabajo? Sí, porque estamos acostumbrados a que siempre, siempre estamos diciéndole de cosas a la gente. En este caso, mantente callado. Yo esto no lo entendía hasta que un día yo tuve un problema fuerte, ¿sí?
Y quise defenderme porque me estaban calumniando, me estaban diciendo calumnias. Entonces quise defenderme y lo que Dios me decía es, cállate, ¿sí? Yo tenía ganas de decir todo lo que traía y Dios me decía, cállate, ¿sí? Y sí cuesta trabajo el mantenerte callado al principio, porque te digo, estás acostumbrado siempre a repeler la agresión. Bueno, pues Dios me decía, cállate, y ya mal que bien me quedé callada, ¿sí? Luego me dicen, bueno, dime tu versión. Y lo único que acerté a decir es, ¿para qué quieres escuchar mi versión si ya te dijeron los demás otra cosa? Ya no pienso hablar, ya no pienso decirte nada. Cuando tú te mantienes callado, Dios habla por ti. El que te defiende es Dios. Ya ves que en los abogados, en los juicios, por lo regular, se le dice que se quede callado el reo o el que están enjuiciando y que hable el abogado. Bueno, pues así pasa igual en esto. Tú te quedas callado y quien va a hablar es tu abogado, que en este caso es Dios, ¿sí? Que en este caso, cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, en tu vida, Él es el que va a salir por ti, a hablar por ti. Yo no entendía esta parte, porque yo decía, bueno, ¿cómo Jesucristo se mantuvo callado a pesar de todo lo que le dijeron, todo lo que le hicieron, etcétera, etcétera? Yo le preguntaba a Dios, pues, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible eso? También a mí no me entraba en mi cabeza eso de la mansedumbre, porque decías, es que ¿cómo me voy a quedar yo callado? Que hagan lo que ellos quieran, ¿cómo voy a hacer eso? Sí. Y Dios al momento de quedarme callada me enseñó todo esto. Jesucristo se quedaba callado porque tenía que cumplirse algo que Dios había dicho, ¿sí? Por obediencia, él, se, él tenía que quedarse callado, ¿sí? Porque si hubiera abierto la boca por algo, simple y sencillamente se hubiera venido todo hacia atrás de la salvación. Él se queda callado, su papá habla, ¿sí? Su papá empezó a moverse todo lo de la salvación del mundo, ¿sí? Por eso él se mantuvo callado. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que cuando Cristo se quedó callado, que le dijo Pilato, ¿qué no escuchas lo que te está diciendo? ¿Qué no dices? ¿Qué no vas a decir nada? Dice que Jesucristo se quedó callado y Poncio Pilato se asombró. ¿Cómo es posible que esta persona le están haciendo todo las cosas y no dice nada? Pero es que este Jesús no tenía puesta la situación en ese instante, tenía puesta la situación en Dios, en su Padre, en que se tenía que cumplir lo que Él había mandado y en la obediencia. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto, Dios nos mandó a Jesucristo como nuestro abogado, porque Jesucristo supo lo que era quedarse callado. ¿Sí? Cuando Dios me muestra eso, cuando Dios me dice, tú cállate que yo hablo, ¿sí? Hay momentos en que sí tienes ganas de decir algo, pero mejor te quedas callada. ¿Por qué? Porque sabes quién va a hablar. Y sabes que podrán engañar a todo mundo, pero a Dios nunca lo pueden engañar. Dios conoce lo que piensas, lo que sientes y las intenciones con lo que haces las cosas, ¿sí? Dios lo conoce. Conoce tanto tus intenciones como las de la otra persona. Y teniendo ahora sí, las dos caras de la moneda, las dos versiones, porque Dios conoce las dos versiones, Él va a tomar exactamente lo justo para una y para otra persona. Cuando tú te mantienes callada, le haces la carga a la otra persona
porque si se equivocó la otra persona, se va a sentir mal. Y lo que van a decir es, sí es cierto, tiene el testimonio de que Cristo está en ella o en él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está haciendo lo mismo que Cristo. Se quedó callado para asombro de aquellos que le decían de cosas. ¿Sí? Ahí es cuando tú vas viendo que estás adquiriendo el carácter de Dios. Porque tienes esa conexión, tienes esa relación con Dios. Muchos me han preguntado, bueno, pero ¿cómo es que tú escuchas a Dios? ¿Sí? Dios sabe que a mí me encanta escribir, me fascina escribir, ¿sí? Cuando empecé yo a escribir todo lo que me dictaba Dios, ¿sí? Yo lo escribía todo lo que me dictaba Dios y ya después lo leía y decía, qué hermoso, Dios me habla a través de lo que me está dictando. Y una vez estaba yo escribiendo y me dice Dios, bonita situación, aquí yo dictándote lo que debes escribir, ¿sí? Y ya nada más me dio risa porque le decía yo a Dios, Señor, tú sabes que si no lo escribo se me olvida, ¿sí? Entonces cuando es así que me da palabra, tengo que escribirla porque si no se me olvida, ¿sí? Cuando tengo así que estoy yo orando o tengo algún problema o me siento mal, me pongo a escribirle a Dios, me pongo a hacerle una carta. ¿Sabes qué, Señor? Mira, me pasa esto, esto y esto y esto. Hay personas que no les gusta escribir. Bueno, pues con su pensamiento pueden estarle platicando a Dios como si me platicaras a mí, como si le platicaras a cualquier persona lo que estás pasando. Dios sabe exactamente cómo contestarte. Hay momentos en que Dios habla a través de mi corazón. Y es un amor, es una ternura, es un perdón, un pedir perdón y dar y otorgar el perdón. ¿Sí? Aunque sepas que está súper mal esa persona, cuando tú se le entregas a Dios, Dios es el que va a obrar. Porque Dios conoce la intención, el corazón y todo lo que trae la otra persona. Así como conoce lo tuyo, así también conoce lo de la otra persona. ¿Sí? Dios es tan maravilloso que Dios te va a ir guiando, Dios te va a ir hablando. A veces se me viene al pensamiento muchas cosas. ¿Sabes qué, Señor? Y por eso las escribo, porque se me viene toda la idea al pensamiento. Me han dicho, bueno, es que hay tres tipos de voz que te hablan. La de Dios, la de tus sentimientos y la del enemigo. ¿Sí? Al principio, no te creas, hubo problemas porque me conflictuaba mucho eso, porque yo siempre le había dicho a Dios, que seas tú el que me hable, sé tú el que me esté hablando, sé tú, Señor, nadie más, no quiero escuchar a nadie más que a ti, ¿sí? Y cuando me decían eso, me decían, bueno, ¿cómo sabes que no es cualquier otra voz? ¿Cómo lo sabes? ¿Sí? Y sí, te soy honesta, llegó el momento en que me hicieron llorar. Pero agarré y dije, bueno, Señor, a ver, vamos a hacer esto. Tú sí ves, yo no veo. Tú ves lo espiritual, yo no veo lo espiritual. Sí, vamos a hacer esto. Si tú eres el que me está hablando, bendito sea Dios. Si tú ves que es mi corazón, toma control sobre mi corazón para que sean tus palabras y no lo que yo traigo por dentro, lo que se manifieste. ¿Sí? Y si ves que es el enemigo, calla su boca. Que no me hable, no necesito ni quiero hablar con él. Calla su boca, Señor. Haz tú tu obra como tú sabes y como tú ves, porque yo no alcanzo a ver todo ello. Obra tú, mi Señor. Sí. Con eso, mira, me sentí tranquilísima. Y luego ya después Dios me dice, a través de la palabra de Dios, que aquellas ovejas que conocen a su pastor, reconocen la voz del pastor. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenía que hacer yo? Conocer a Dios,
para reconocer su voz, ¿sí? Entonces, cuando empiezo a escribir o cuando me siento yo de malas, quiere decir que no es Dios quien está presente, ¿sí? Cuando empiezo a escribir algo que va en contra de la palabra, quiere decir que no es lo que Dios, ¿sí? Y automáticamente le pido a Dios que, perdón, que todo aquello sea retirado y sea entregado a los pies de Cristo, ¿sí? Vamos a seguir hacia adelante, le digo a Dios, ¿sí? ¿Qué más te puedes pasar? ¿Qué más? Cuando te pones a orar, que empiezas a sentir el miedo del cambio de las emociones, porque ya te estás quitando los pretextos que tenías atrás. Estás dejando atrás todo pretexto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente aquellos que te lastimaron, tienes que perdonarlos, no porque se lo merezcan, sino porque Dios te perdonó a ti. Tienes que perdonarlos, tienes que soltárselos en sus manos. ¿Sí? Aquella falta de confianza en el ser humano porque te traicionaron, tienes que entregársela a Dios, porque ahora en quien vas a confiar es en Dios, no en el ser humano. A lo mejor el ser humano te traiciona, pero ya sabes que no es la traición hacia ti, sino es traición hacia Dios, porque Dios es el que te representa. Dios, más bien dicho, Dios es el que está en ti y tú eres el que representas a Dios. No es para ti la traición, ¿sí? ¿Por qué crees que Jesucristo amaba tanto también a Judas? A pesar de que sabía que lo iba a traicionar. Porque simple y sencillamente no sabía cómo era el ser humano, conocía cómo era el ser humano, pero estaba basado en el amor de Dios. Cuando tú te basas en el amor de Dios, puedes perdonar todo. Cuando tú aceptas el amor de Dios, puedes perdonar todo porque estás aceptando también el perdón de Dios. Estás aceptando que Dios es el único que te puede perdonar. Por amor, Cristo fue a la cruz por ti y por mí, por amor. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Simple y sencillamente, lo mínimo que tienes que hacer es regresar una mínima cantidad que de lo que Dios te ha dado. ¿Sí? Vámonos al diezmo, un 10% de todo el amor que Dios te ha dado, de todo el perdón que Dios te ha dado. Tienes que entregar un mínimo, un 10%. Y sabes, para Dios, ese 10% de todo el amor que Dios te ha dado, ¿cuánto es un 10%? ¿Sí? Cuando no puedas perdonar a alguien porque te sientes herido, porque te sientes enojado, porque no quieres simple y sencillamente perdonarlo, ¿sí? Ponte a orar por esa persona, ¿sí? ¿Sabes qué, Señor? Te pido por esta persona que me provoca esto, que me enoja, que me molesta, que etcétera, ¿sí? Que me lastimó por esto y empiezas tú a entregarle a Dios y oras por esa persona. Va a llegar el momento en que tu corazón se sienta tranquilo y va a decir, ¿sabes qué, Señor? Te pido por esta persona que así como tú me amas, sé que tú la amas a ella. Así como tú me estás cambiando, me estás transformando, sé que lo harás con aquella persona. Te pido que te conozca, porque sé quién eres tú como mi Padre. Y vas a ver que automáticamente se elimina todo enojo, todo coraje. Sí, te molestan las actitudes, porque las actitudes hieren, porque las actitudes molestan. Pero si te basas en el amor de Dios por esa persona, podrás estar enojadísima por las actitudes, pero con la persona la amarás, porque Dios nos pide amar a nuestros semejantes. Si tú aceptas el amor de Dios por ti, vas a dar tú el amor de Dios hacia aquel que te lastimó. ¿Cuesta? Sí cuesta. Cuesta el hecho de decir,
¿por qué lo tengo que perdonar? Pero sabes que una vez Dios, que yo no podía perdonar a alguien, Dios me dijo, a ver, ¿por qué no lo puedes perdonar? ¿Qué es lo que te dolió más? ¿El ego o realmente lo que te lastimó? Y te quedas pensando, ¿qué es lo que te dolió más? ¿Sí? Cuando tú no puedes perdonar a una persona es porque te lastimó tu ego, porque te da mucho coraje que tú hayas creído en esa persona y esa persona te lastimó. Pero no es tanto por la persona, es hacia ti, porque tú permitiste y te permitiste creer en esa persona y te sientes tú defraudada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simple y sencillamente decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. Sí, en efecto, fue mi ego. Sí, me lastimó por esto, esto y esto. Y empiezas a pedirle perdón también y tienes que perdonarte a ti de que te defraudaste tú misma porque pusiste tu fe en una persona en lugar que en Dios. Cuando tú ya quitas la fe en las personas y pones la fe en Dios, tú sabes que la persona imperfecta va a fallar en algún momento. Pero tú sabes que por amor de Dios, Dios va a estar ahí. ¿Sí? Así es que en ese aspecto Dios va a ir fortaleciéndote y ayudándote. Vamos a dar estos pequeños pasos una vez al día. ¿Sí? Levántate, dale las gracias a Dios de un nuevo día, dale los buenos días a Dios, ¿sí? Dale los buenos días a la persona con la que siempre estás molesta. Dale los buenos días a aquellos que te enfureces si es en el trabajo, etcétera. Tú llega y da los buenos días. Si te contestan, qué bien. Si no, no te preocupes, quien te va a contestar es Dios. Quien lo va a tomar en cuenta es Dios. Sí. Si hablan mal de ti, quédate callados. No hablemos. Esperemos que nuestro abogado hable. ¿Sí? Ya ni pelees, ni discutas, ni para qué. Simple y sencillamente que hablen con tu abogado. Tu abogado es el que te va a defender, tu abogado es el que va a salir adelante. Tú quédate callada, ¿sí? Y vas a ver cómo Dios va a ir, pero precioso, va a estar contigo y van a haber manifestaciones preciosas cuando tú crees en Dios. Bueno, pues por el día de hoy dejamos esta plática y vamos a continuar con nuestras pláticas, ¿sí? Vamos a seguir con nuestras pláticas. Yo te invito a que si fue de bendición esta plática, compártelo con aquellos que lo necesiten, ¿sí? Te dejo el video, ¿sí? Si estás en Instagram, por Instagram. Si estás en Facebook, en mi muro de Facebook, busca Maru Vargas, me encuentras. Si estás ¿cómo se llama? En YouTube, también ahí me encuentras. Y vas a ver, si es de bendición, compárteselos a quien tú crees que le puede ayudar. Pues que Dios te guarde y te bendiga, seguimos en contacto. Bendiciones, yo sé que mi Padre está contigo y nunca te va a soltar. Bendiciones.